y aquí está, INDECI va a supervisar todo lo que se haga, tenemos que relacionar nuestro plan con todos los otros planes. También existe un plan bicentenario que vence este año y entonces ese es el plan papá, por decir, si ese plan ya venció, ¿con qué plan lo vamos a relacionar a futuro? Bueno, me imagino que ya están pensando ese plan, ya está pensando en un plan distinto que ya no se va a llamar plan bicentenario y ese será pues el nuevo plan horizonte para que todos los planes sean articulados con ese principal. Ya nos darán algunas novedades a futuro, seguramente en los próximos meses, cuando gane quien gane en el próximo gobierno, ya tendremos un nuevo plan. Tal vez sería pues al 2050, ¿no? Perú al 2050. Y todos los demás planes tendrán que articular con ese plan. O tal vez, quién sabe, cambia toda la política y ya no tenemos estos planes. ¿Qué pasará? No sabemos. Pero mientras tanto, independientemente de eso, lo que sí conocemos es que siempre vamos a tener que planificar. Entonces, mire, ya son las 9, voy a tener que acelerar un poco, van a ser 10 para 9. Pero lo importante es lo siguiente, he querido hacer este cuadro, un resumen, donde ustedes tienen claro cuáles son las normas principales por las cuales ustedes tienen que familiarizarse. Les he puesto el nombre de la ley, la fecha, el título, porque son como que la bibliografía mínima que ustedes tienen que conocer. Y yo sé que a muchos no les gusta leer, pero es importante que sepan el contenido de la Política Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, igual de las leyes, por lo menos los aspectos básicos, porque de una u otra manera vamos a hacer referencia a la ley, al reglamento, alineamiento a la política, a la nueva política, al plan nacional. Entonces, ese intríngulis, ustedes tienen que dominarlo. No es nada del otro mundo, y si ya están trabajando en el sector, seguramente conocerán varios de estos instrumentos. Pero si por A o B necesitan una bibliografía mayor, acá tienen todas las normas relacionadas con la gestión de riesgo de desastre, al menos las principalísimas. Puede haber otras, pero acá tienen 33 normas que son importantísimas y que de alguna manera tenemos que conocer porque nuestro trabajo se relaciona con una de estas normas o con varias. Y a nivel internacional, estas 8 normas internacionales creo que es necesario que la conozcan. Así que tiene acá la lista. Si alguien necesita o no encuentra la norma, me comunica para subirla al centro tutorial y ahí ustedes la pueden bajar. Muy bien, ya mencioné que existen varios planes. Entonces, la gestión prospectiva y correctiva solo tiene un plan, que es el plan de prevención y de reducción del riesgo de desastre. Mientras que la gestión reactiva tiene 5 planes, pero además tiene uno más que no aparece aquí, no aparece en el nombre, pero se ha actualizado. Tiene el plan de preparación, es decir, entrenan a las personas para que estén listas para hacer frente al desastre a través de los simulacros. Tiene el plan de operaciones de emergencia, es decir, cómo va a responder las autoridades, el equipo, los brigadistas, la primera respuesta. Tiene el plan de educación comunitaria para sensibilizar a la población sobre los riesgos. Tiene el plan de rehabilitación, es decir, cómo va a rápidamente dotar de agua, de luz, que es lo básico, y la alimentación a la población una vez sucedido el impacto. Tiene los planes de contingencia, que básicamente habla de la institución, cómo va a responder frente al desastre. Y a este se le agrega uno último que se está desarrollando, que es el plan de continuidad. Es decir, si trabajamos en una municipalidad que tiene, pues, no sé, 8 gerencias, cuando sucede un impacto, no va a funcionar la municipalidad con sus 8 gerencias, pero por lo menos 2 principales o 3, esas tienen que funcionar, porque si no, se estropea todo el servicio público. Entonces, ese plan de continuidad dice cuáles son las unidades que van a tener que actuar en un momento de emergencia y cómo lo van a hacer. Pero como les menciono, todos esos planes para futuro, si ustedes quieren seguir perfeccionándose, pueden orientarse para prepararlos, pero todo eso se refiere a la gestión reactiva. En el tema de la prospectiva y correctiva, solo existe un plan, que es un super plan, pues no es fácil realizarlo. Y además que todos los demás planes tienen relación o hacen referencia a este plan. Si quisieran ustedes entrar al CENEPRED, yo les sugiero, acá les dejo la dirección,
entren y bájense las publicaciones que a ustedes les parecen interesantes, porque van a ayudarles. Van a encontrar ahí lineamientos, manuales, guías. Yo les sugiero por lo menos estos dos, que son los lineamientos técnicos del proceso de prevención de riesgo de desastre y los lineamientos técnicos del proceso de reducción de riesgo de desastre. Estos dos son básicos para el trabajo que vamos a hacer en las próximas semanas. También hay una guía, una directiva sobre cómo se conforma el grupo de trabajo. Por favor, si ustedes no pueden bajar esta información o no tienen tiempo, le comunican a Adriana para subirlo en el centro tutorial y de esa manera todo lo tengan para la próxima semana. Y les sugiero que le den una leidita también, ¿no? Si quisieran saber algún modelo, es decir, qué cosa contiene el plan de prevención o quiero ver un plan, ¿no? ¿Quiénes ha hecho planes? Aquí en el CNPRED les estoy señalando el clic donde tienen que ingresar para tener acceso a este mapa y ustedes cliquean la zona y les va a decir si tienen los planes y si tienen los planes los pueden bajar, los pueden descargar. Entonces ustedes pueden ver qué ha hecho esta región, qué ha hecho esta provincia, este distrito, qué cosa contempla en su plan y les va a servir como referencia, ¿no? Algunas regiones no tienen planes, parece mentira, pero algunos no han hecho. Y de paso pueden ustedes cliquear en el mapa para ver qué sectores o qué regiones no tienen planes, porque ustedes pues pueden ofrecerles sus servicios, ¿no? Para elaborar los planes. Hay que tener en cuenta de que el plan de prevención y reducción de riesgos de desastre es un instrumento técnico operativo, tiene ese estatus. Y por consiguiente, si el plan está mal hecho, el plan no tiene un sustento técnico verdaderamente fuerte, sólido, entonces no va a ayudar a los demás gerentes que tienen que tomar decisiones, porque los planes tienen que orientar a los demás, es decir, a sus otros gerentes de presupuestos sociales, gestión de riesgos naturales, recursos naturales, la gerencia de recursos naturales y otros tantos que trabajan en las unidades operativas y ejecutoras. Todos ellos van a tener como referencia el plan de prevención. Si no se realiza un buen plan de prevención, entonces probablemente ese papel, ese documento, quede guardadito, archivado y ellos sigan ejecutando a su manera. Por eso se estila que ahora se esté formando un equipo o se contrate especialistas para que ayuden a elaborar este plan de prevención, porque tiene sus dificultades. En la medida que ustedes le dediquen tiempo y bueno, se vayan perfeccionando, van a encontrar que necesitan las municipalidades, los gobiernos locales, las instituciones, necesitan de alguien que los oriente para realizar este plan. Entonces yo les invito a que pongan atención en los próximos días y profundicen un poco en lo que les voy orientando. Hay muchos tipos de planes de riesgo, pero estos se clasifican por el tipo de peligro, porque no podemos hacer un plan de riesgo, un plan de prevención de riesgo de todos los peligros. No, tenemos que escoger pues el que más afecta a nuestra población o a nuestra jurisdicción. Y también puede ser que se haga, cuando se hace un plan de prevención en una región, ustedes dirán, pero la región tiene varias provincias y algunas provincias tienen un riesgo, otras tienen otro riesgo. Claro, es que ahí se habla de escenarios de riesgo, que es un concepto que le voy a explicar la próxima semana. Las cuencas hidrográficas, por ejemplo, trabajan de esa manera. Como son grandes extensiones, ahí se trabaja sobre escenarios de riesgo. Y hay algunos planes de prevención y reducción para usos especiales. Generalmente, en el caso de Lima Metropolitana, se ha hecho una para Lima Metropolitana y para la Costa Verde. Y en caso de peligros, por inundaciones, sequías, e incluso hay un plan que está circulando por el fenómeno del Niño. En el caso de Niño Costero, no, porque ustedes, no sé si conocen, pero el concepto de Niño Costero es una suerte de nombre que se le ha puesto que nunca ha habido ese tipo de anomalía, es una cosa rara, no es un niño, no es una niña. Entonces, como a uno no se le encontraba un nombre para ese fenómeno, se le llamó niño costero. Pero aún hay discusión con respecto de qué denominación le vamos a poner a ese fenómeno. Y bueno, lo que más abunda son los de movimiento de masa. El Perú sufre mucho de movimientos de masa e inundaciones.
esperamos también un sismo, siempre nos dicen todos los años que en cualquier momento vamos a enfrentar los sismos, sobre todo en Lima, entonces hay que considerar ese plan como algo muy necesario que lastimosamente cuando suceda puede traer un gran impacto y entonces ahí hay que prepararnos mucho, sobre todo en la zona de Lima, pero en otras partes de las regiones también. Sin embargo, mayormente los planes se orientan por inundación o fenómeno de movimiento de masa. Y la región del sur, pues el vulcanismo, ¿no? A nivel territorial se hace a nivel local, provincial y regional, pero en el caso de regiones hago la acotación que ahí no trabajamos por peligro, sino por escenario de riesgo. En las cuencas hidrográficas, ya les mencioné, no conozco muchos planes de cuencas hidrográficas, ahí se requiere hacer mancomunidad, y eso es una exquisitez, porque no todos quieren hacer mancomunidad. Hay algunas mancomunidades, por ejemplo, el río Rima, y ahí se trabaja a nivel de escenario de riesgo también, pero cada municipalidad tiene su plan de prevención. Y en cuanto a los especiales, como le mencioné, tenemos el de la Costa Verde y las zonas marino-costeras. Bueno, alguna otra consideración es la siguiente. Las diferentes instituciones miembros del SINAGER podrán elaborar sus respectivos planes de prevención según su dimensión territorial o tipo de peligro, de acuerdo a sus necesidades. Aquí se le da cierta libertad. Ustedes pueden hacer de acuerdo a su necesidad y también de acuerdo a sus recursos y a la priorización llevada a cabo por los diferentes niveles de gobierno. Quiere decir que, por ejemplo, en un distrito no tiene recursos para hacer su PPRD, bueno, entonces tendrá que, por subsidiariedad, pedirle a su provincia que le ayude con sus profesionales para realizarlo. No tiene la provincia, bueno, entonces, ¿qué hacen? Tendrán que pedirle a la región para que con sus profesionales les ayuden a realizarlo. Eso es más o menos lo que está diciendo esta consideración, ¿no? O sea, están obligados a hacerlo, sí, pero si no tienen fondos, entonces como que es una disculpa, ¿no? Por eso es que hay muchas regiones, distritos y provincias que no tienen planes, porque argumenta que no tienen fondos y no tienen equipo profesional para realizarlos. Bueno, pero ya cada vez hay más profesionales que están capacitándose y el gobierno regional de alguna manera puede destinar fondos para apoyar a la realización de estos planes. Y ya están contemplados en la economía, en los presupuestos, están contemplados estos tipos de estudios. Así que hay unos fondos que pueden ser utilizados para la elaboración y formulación de estos planes. Solo que hay que saber cómo se orientan esos fondos. Siempre estos planes son participativos, o sea, vamos a tener que realizar una suerte de reuniones con la comunidad, con otros grupos especialistas, con profesionales, con ONGs. No podemos simplemente que nos contraten y nosotros hacer el plan en nuestra oficina y entregarle. No se puede eso. Tenemos que hacer los talleres con diferentes públicos porque tenemos que recabar información de ellos y organizarla y sistematizarla. Eso es una característica innata del plan. Tiene que ser hecho de manera participativa. Y básicamente necesitamos mapas. Aquí en los planes de prevención de riesgo de desastre necesitamos toda la cartografía que podamos. Si nosotros manejamos la cartografía, en buena hora. Y si no, tenemos que contar pues, con un operador GIS que nos oriente y que pues, transmita a través de su mapa lo que nosotros queremos informar. También es importante la parte estadística y para eso trabajamos estrictamente con lo que dice INEI. No podemos basarnos en una estadística de alguna institución como referencia tal vez, pero no considerarla como dato duro porque oficialmente no tiene valor. Entonces, INEI es para nosotros la referencia. Ahora, si nosotros vamos a buscar la tendencia, es que lo que nos pide el mundo es que reduzcamos el riesgo y que busquemos que esa población que queremos desarrollar, a la que vamos a hacer nuestro plan, tenga en algún momento un horizonte de seguridad y sostenibilidad. Eso es tal vez la parte más retadora que enfrentamos cuando a veces no hay espacio y las personas habitan en cauces, hacen sus pircas y sobre ellas elevan sus viviendas
o hay tráfico de terrenos, esas situaciones que son de la cotidianidad, del día a día, nosotros tenemos que enfrentarla de alguna manera, y básicamente es inteligencia, creatividad, también un manejo social, hay muchos elementos que tenemos que manejar, pero es el reto que tenemos que enfrentar para hacer nuestro plan. Y la experiencia que yo tengo, y la de ustedes también, podemos hacer una conjunción y tratar de lograr lo mejor que podamos en este documento. Muy bien, colegas, espero que durante este tiempo le haya yo podido transmitir las bases de lo que vamos a hacer en estas 3 semanas que nos quedan. Y si surgiera alguna pregunta, por favor, abran sus micros, que estoy en este momento presta a responder. Adriana, no les has cancelado el micro, ¿no? No pueden activar sus micros, por favor, para que puedan realizar alguna otra consulta antes de finalizar la clase. O por el chat, ahora sí ya puedo leerles. César Flores, colega, recién le he visto, de repente no estaba antes. Ingeniera, tuve inconvenientes al entrar. Buenas noches. Buenas noches. Consultarle. ¿Me escucha? Sí, sí, le escucho. Sí, Dígame. mire, obviamente nuestro interés es justo aprender, ¿no? Cómo elaborar un plan de prevención. Ajá. En la metodología que vamos a realizar, o vamos a aprender, mejor dicho, vamos a nosotros poder desarrollar un plan específico. Me refiero, por ejemplo, podemos hacer un plan de prevención y reducción de riesgo ante incendios forestales. Sí, claro que sí. Mire, me gustaría que escogiéramos, si quieren, un tipo de peligro y orientamos todo el trabajo para ese peligro. Pero si no, yo creo que cada quien podría adecuarlo, algunos para incendios forestales, otros para lluvias intensas y otros para tsunami, depende de dónde estén, ¿no? No todos tal vez tendrán el mismo interés por ese tipo de peligro, pero en el camino podemos ir desarrollando algunas ideas según el peligro. ¿Te parece? Sí, perfecto, entendido. Entonces, Perfecto. estaremos a la espera de las coordinaciones. Gracias. Bien, listo. ¿Otra más? Somos un equipo de 12 participantes. El tema A ver, buenas noches. Buenas noches. Le habla Juan González. ¿Qué tal, Juan? Yo quería hacer una observación nomás al tema de los planes. En relación a educación comunitaria, creo. Cuando se hacen los planes para educación comunitaria, también se hace el plan, está inmerso no solamente la parte reactiva, sino también la parte preventiva y preventiva más que nada, ¿no? Porque yo, como hablaba el colega anteriormente, tenemos a veces problemas de incendios forestales. Entonces, ¿qué debemos trabajar en la parte de educación comunitaria, pero preventivamente para que no se pueda producir los incendios donde se lleva efecto, ¿no? Entonces, solamente eso, ¿no? No solamente la acción reactiva se hace el plan comunitario, sino también en la parte de prospectiva también. Solamente esa era mi observación, ingeniero. Ok, muy bien. Coincido con usted, sin embargo hay una sutileza. Mire, yo también entreno comunidades, poblaciones, para que estén preparadas, incluso muchísimo antes de que suceda el evento, a través de las alertas tempranas. Pero cuando se hace el plan de prevención y reducción de riesgos, se contempla como una actividad que se desarrolle en actividades de capacitación, pero solo se mencionan para que en las actividades se realice el plan. Ya una vez que se realiza el plan, eso le compete a la parte reactiva. Es un poquito confuso porque está en el límite, ¿no es cierto? Porque la norma dice todo lo que tiene que ver con la respuesta le compete a la parte reactiva, al componente reactivo. Entonces usted no puede decir que preventivamente está capacitando a las personas, pero sí se puede mencionar como una actividad orientada a la preparación, pero hay que hacer una sutileza ahí en la actividad, si no, no se consideraría el plan de prevención porque se confunde.
Sí es cierto que es bueno preparar a las poblaciones y se está trabajando en la prevención, pero desde el punto de vista normativo, al preparar a las personas, nosotros lo entendemos como prevención, pero la norma lo contempla como parte de la reacción. Y entonces allí viene Indes y dice, eso es mi competencia y por consiguiente usted no tiene que ver en ese campo, le dice al de CENEPRE, por ejemplo, ¿no? Pero nosotros cuando estamos en el campo manejamos todos los procesos, tanto la parte preventiva como la reactiva. Solo que hay esa sutileza de diferencia en estas dos entidades, ¿no? Que hasta aquí es prevención y de aquí para adelante es reacción. Tal vez en el transcurso, cuando hagamos la programación de actividades, ahí lo podemos considerar. Muy bien, ¿alguien más? Perfecto, entonces parece que tal vez surgiera alguna consulta, alguna inquietud a través del WhatsApp, por favor, sintámonos en libertad de compartir y yo le responderé en la medida de lo posible, lo más rápido posible, pero de repente lo escriben y lo puedo leer a las 2 horas, pero le voy a responder. Y tenemos entonces en el transcurso de la semana varios momentos para poder ir comunicándonos. Igualmente en el centro tutorial voy a subir la información que creo yo que es necesaria que tengan, pero si alguien solicitar algún tipo de información específica, con todo gusto la busco y la subo. Vamos a tratar de hacer lo más dinámico posible estas semanas y mi intención es que ustedes pues sean unos capazotes, ¿no? En este tema. Creo que ha sido por hoy día bastante dinámico el asunto y considero que doy por concluida esta capacitación, salvo que alguien tuviese a último momento alguna otra pregunta. Caso contrario, Adriana, lo que nos corresponde cerrar la sesión. De acuerdo. Bueno, si no hay alguna otra consulta, en todo caso, por favor, les voy a pedir a todos que activen su cámara para poder tomar una foto grupal para el segundo grupo. Ah, chévere, ya. Ahí estamos. De paso que nos conocemos. Sí, por favor, activen sus cámaras.